Si sospechas que tienes intolerancia a la lactosa o sabes que tienes intolerancia a la lactosa, guarda este vídeo porque voy a dar muchísima información. La intolerancia a la lactosa es un déficit en la producción de lactasa, que es la enzima que hidroliza la lactosa. Cuando esto ocurre, la lactosa no se puede metabolizar correctamente y genera una serie de problemas a nivel gastrointestinal. En las poblaciones en las que no se consumen ni lácteos ni derivados, la disminución en la síntesis de lactasa es muy importante, hablamos de más del 90%, por lo que no suelen tolerar los alimentos con lactosa. Pero en las poblaciones en las que sí se consumen lácteos y derivados habitualmente, se genera una modificación en el cromosoma 2 y esto hace que podamos seguir sintetizando suficiente cantidad de lactasa en la etapa adulta. Hay diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. Tenemos el déficit congénito de lactasa, que es muy raro y además es genético. Luego tenemos la intolerancia a la lactosa primaria, que sería la que afecta a las poblaciones en las que no se consumen lácteos y derivados de forma habitual. Y luego tenemos la intolerancia a la lactosa secundaria o adquirida, ¿vale? Que es por un déficit transitorio de la lactasa. Esto es debido normalmente o a enfermedades o a ciertas situaciones que pueden alterar la producción enzimática. Por ejemplo, enfermedades gastrointestinales que puedan dañar la mucosa o que puedan dañar las microbiosidades, el consumo de ciertos fármacos que puedan dañar la mucosa, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos o también el consumo de antibióticos, y también enfermedades a nivel intestinal, como por ejemplo pues una celiaquía o una enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Los síntomas que nosotros vamos a notar cuando tenemos una intolerancia a la lactosa varían mucho de una persona a otra y de sus circunstancias, pero los más significativos suelen ser distensión y dolor abdominal, flatulencias, pérdida de peso, en algunos casos desnutrición, retraso en el crecimiento en niños, diarreas y en otros casos incluso puede disminuir la motilidad intestinal generando estreñimiento. ¿Cómo podemos saber si tenemos intolerancia a la lactosa o no la tenemos? Bueno, pues hay diferentes métodos. Está el test de hidrógeno expirado, que probablemente sea el que más se utilice, el test de intolerancia a la lactosa, pero no se suele utilizar mucho porque tampoco es muy preciso. La biopsia del intestino delgado, que no se utiliza mucho porque no es muy precisa y además porque es invasivo. Y luego la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, sobre el gen de la lactasa, que se utiliza sobre todo pues es útil para diferenciar entre la primaria de la secundaria, pero no se utiliza mucho en la práctica clínica. Por tanto, si tenéis alguno de estos síntomas, lo interesante es que vayáis al médico para que os hagan alguna prueba para determinar si realmente tenéis esa intolerancia o no. Espero que os sirva, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito.